hiciste? ¿Cómo? No, pero ¿qué hiciste cuando pasó eso? Entonces, ¿qué hiciste ahí? La amarré a un mueble, cogí un cuchillo y ¿Y entonces qué pasó después? después yo le encerré en la cocina y ya no pude salir, entonces salió de la cocina. Salió de la cocina con un cuchillo. ¿La muñeca? Entonces, ¿qué hiciste más cuando se Me ¿Y no le dijiste a tu papá, a tu mamá? ¿Y qué hicieron? ¿Y qué hiciste después con la muñeca? ¿Qué pasó con la historia? Entonces yo mejor la boté y ella volvió a la casa. ¿Y eso cuánto hace? Hace 5 años. Y entonces, ¿qué sabe de la muñeca? No importa, Sofía. ¿Por qué se la estoy poniendo? ¿Y entonces? Yo entonces cogí y la hubié mucho y se murió. Muchísimas gracias, Sofía. Sofía, sí. Muchas gracias por tu historia. En mi casa había una mujer. Cuando estaba viendo televisión, me lo apagaron. Y después me apareció una mujer. Y después me apareció una mujer. Y después yo me cubrí con la cobija y al mismo vi y ya no estaba. Qué miedo. Que venía de otro país, no me acuerdo cómo se llama, que estoy poniendo las canciones que dicen ellos, pero como no me dejan. ¿Es como manejar usted? Y yo le iba a tomar una foto ¿Qué está ahí? y ella estaba en el banco. La señora Carrera. Entonces ella se desmayó y entonces había como un fantasma y yo me quedé paralizada y también me ¿Usted qué paró la cosa? y entonces cuando yo me desperté mi amiga ya se paró enfrente de mí y entonces esa cosa ya me estaba tumbando y no sabemos qué se hizo. Bye. Porque estaba con una amiguita y estaba jugando con ella y ahí mismo se movieron. Y entonces otra vez nos fuimos. Niños, venga, no dejen ver. Y otra vez nos fuimos y después se volvieron a poner como estaban. Qué miedo. Poner la canción Chantaje yo. Ahora, pero dígale a la niña Sofía. Espera. Profe, grabé esto. Cuéntela. Alguna vez yo estaba acostada en mi cama y alguien me estaba jalando la pata. Y cuando yo vi, era un fantasma. Sí. Y entonces siga. ¿Y qué pasó después? Yo pegué un grito y mi mamá se levantó y mi mamá se quedó. Otra. Había una vez que estaba acostada y ahí mismo yo me desperté y el bombillo estaba como quemándose y ahí mismo en el chifonía mío apareció
espere que ella va a contar uno y tú cuentas dos. Un día yo estaba en mi cama y yo estaba buscando mi muñeca de Barbie. Y entonces cuando disco, alguien me estaba jalando y jalando por las manos, pero no se veía bien, estaba los y entonces yo pegué un grito. ¿Cómo pegaste el grito? Decís, pega el grito. Y entonces esa cosa desapareció y no sé qué más. Entonces al siguiente día yo estaba aterrada de miedo. Y entonces mi mamá, yo le dije, mami, pero ella se había ido. Y yo me quedé sola, porque mi hermanito iba a una cita médica con mi papá. Entonces yo me quedé sola y vi como algo que se movía, la mesa se movía. Y ya. Pues no es por asustarte, pero ¿qué hay detrás de vos? Mira, ¿qué hay detrás de vos? Hay una cosa. Mentira. Bueno, listo. Yo cuando tenía 5 años iba para el baño y habían unas escaleras. Entonces yo cuando iba a subía en la escalera. Entonces yo muerto en la otra escalera y a mí me daba miedo saltar. Entonces mi hermano estaba abajo y yo me entonces mi hermano dijo que baje. Y a mí me da mucho miedo bajar. Entonces cuando mi hermano vio que mi mamá llegó, mi mamá cogió y me puso la pierna en la escalera. ¿Cómo puso la pierna? ¿Cómo está? Mi mamá sintió como un fuego. Entonces mi mamá gritó. ¿Cómo gritó tu mamá? ¿Cómo está? Entonces cuando mi mamá gritó, yo salté. Algo se paró. Entonces subió hasta el baño y cerró la puerta. Así como por. Entonces cuando yo vi que cerró la puerta entonces mi mamá se quedó también quieta. Mi mamá de estar cogió y ya el otro día ya se pasaron, ya no se vio. ¿Cómo es el fantasma? Estoy temblando. Yo estaba en mi casa. Yo me hice el desayuno sola. A mí me jalaron, me hicieron caer de la silla. Y después yo cogí, yo vi la cadena y me volvieron a tirar. Entonces yo desperté a mi mamá y ella dijo, mami, me está ¿Por qué te acuerdas, Sofía? a mí me están espantando. Y mi mamá bajó y dijo, no está pasando nada, no está nadie. Y ella volvió y se fue a dormir y volvió y me jalaron. Y dije, papá, y mi papá sí vio el espíritu y él mismo desapareció. ¿Qué hicieron después? Después mi papá cogió y me estaba protegiendo, me estaba dando la comida rápido. Y le dije a mi mamá que lo despertaran y ahí mismo entonces yo empacamos todas las cosas y los ¿Me puedes hacer la mano? Entonces cogí. La mano gris ahí. Entonces cogí todas mis cosas con mi papá. Entonces yo ahí mismo y fuimos para otra casa y ya nos quedamos tranquilos. Bueno, Sofía. Gracias por tu historia. De nada. Bueno, Ay, yo quiero verla. yo la voy a subir.